María Elena Morera, bienvenida otra vez a este foro. Eres una de las voces que hablan con mayor conocimiento y mayor independencia de la seguridad interior del país. Te quiero preguntar sobre la Ley de Seguridad Interior que está posiblemente a punto de implementarse en el país. ¿Cuáles son tus observaciones generales sobre esta ley? Sabina, gracias por invitarme. Mira, estamos muy preocupados porque la Ley de Seguridad Interior lo que hace es normalizar lo que no es normal. Llevamos 10 años, si bien con Fuerzas Armadas en la calle, ellos necesitan un marco jurídico, eso no lo podemos negar. Sin embargo, no este marco jurídico. Y te explico por qué. La situación del país es sumamente crítica en materia de seguridad y justicia. En octubre tuvimos el peor mes, no de este año, el peor mes en 20 años, desde que las cifras son más o menos confiables, digamos. Ajá. Entonces, en este momento, con un año electoral en puerta, lo que necesitamos es un paquete donde los militares se les haga una salida paulatina, pero al mismo tiempo que preparamos a nuestras policías. Claro, y lo que hace esto es lo contrario, es asegura la estancia del ejército en las calles y la intervención de la Marina en asuntos civiles. Así es, porque ¿qué incentivos van a tener los gobernadores si ellos pueden pedirle al presidente y el presidente mandarles a las Fuerzas Armadas o inclusive el presidente solo decidir que las va a mandar? Como estamos sin la ley, es que los mandan a las Fuerzas Armadas, ¿no? Y si bien está como en el límite del jurídico, ¿no? Bueno, no está en ley. Ahora lo que hacen con la Ley de Seguridad Interior es normalizar esto. Los gobernadores que tienen que pagar, porque está el ejército o la marina en sus ciudades, pues menos incentivos tienen para formar una buena policía. Ahora, María Elena, precisamente estamos entrando a un año electoral en donde todo podría cambiar o no, todo podría quedarse igual. Pero hablemos de el candidato que tiene mayor preferencia según las encuestas, que es Andrés Manuel López Obrador, y que recién abrió la posibilidad de una amnistía con el narcotráfico. ¿Qué opinión te merece eso? Pues mira, me parece una declaración sumamente desafortunada. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que hacer con el narcotráfico no va a desaparecer mientras tengamos un mercado tan grande en Estados Unidos y mientras aquí en México, desgraciadamente, se está abriendo cada vez más el mercado. Pero esta es la opción, una opción distinta al de continuar la guerra. Es decir, nos quejamos de que ya no queremos estar en perpetua guerra y una guerra que el Estado está perdiendo. ¿No es una opción real la amnistía? Mira, la opción real es regularizar el uso de las drogas, que sea un problema de salud y no de seguridad pública, ¿no? Eso me parece una primera vía. ¿Y no junto con una amnistía? Es un decir lo pasado, hay que discutirla. Yo sé que es muy grave, hay víctimas. Mira, yo creo que hay que discutirlas porque el tema del narcotráfico ha generado muchísima violencia en el país. Así es. Hay muchísimas víctimas, ¿no? Así es. Y ya me gustaría que en este tema hablaran las víctimas, ¿no? Así es. Eso por un lado. Y por el otro, si no se pone en la dimensión de un problema de salud, que es el consumo de drogas, no vamos a poder salir de él, porque seguirlo prohibiendo lo único que nos ha llevado es a tener muertes y gente en la cárcel. Pero supón que incluye esa amnistía una regularización, una reglamentación de las drogas. La idea es que se trató de hacer en Colombia y fue sumamente grave. Déjame decirte lo que me preocupa del país, que estamos en contra de todo lo que hace la autoridad. ¿Sí? Y eso es muy confuso. Yo cuando oí lo de López Obrador, no es que esté en pro, pero estoy dispuesta a imaginar una solución distinta a la del ejército en las calles, porque además hemos perdido la guerra. Definitivamente hemos perdido la guerra. Sin embargo, yo sí creo que una amnistía, como sucedió, por ejemplo, en Colombia, no lo llevó a tener un país mejor, sigue teniendo una gran parte del territorio perdido, ¿no? Entonces, yo creo que sí hay que imaginarnos soluciones distintas, pero a partir de pensar a dónde queremos llegar, ¿no? Lo que queremos es un país
con seguridad, donde Así se es. respete la ley, donde tengamos fiscalías autónomas y capaces, donde tengamos un sistema carcelario que realmente pueda Claro. reconstruir a las personas Y que esta están solución de la recluidas. Ley de Seguridad Interior camina más bien al autoritarismo bruto, o sea, a golpes de hechos y de metralla, textualmente, de Sí, metralla, la porque solución a base o del sea, terror. sí, la solución a base de la Ley de Seguridad Interior no es una solución. Nos va a meter al mismo túnel del que queremos salir, ¿no? Nos va a meter mucho más profundo. Déjame que sea más puntual en mis preguntas, hablar de ciertos artículos muy relevantes de esta ley. El artículo 11, por ejemplo, dice que el presidente de la República podrá ordenar por sí o a petición de las legislaturas de las entidades federativas la intervención de la federación para la realización e implementación de acciones de seguridad interior, es decir, una intervención del ejército y o la Marina en zonas de conflicto. Así es. O sea, y no tiene que pedir El permiso a artículo nadie. 11 lo que hace es un desequilibrio de poderes, porque tendría que ser a través del legislativo local, donde hubiera un equilibrio con el ejecutivo y entonces cuánto tiempo van a estar afuera, cómo se va a vigilar, cuáles van a ser Lo los deja en manos controles. del presidente. Y lo deja completamente abierto. Si te vas también, por ejemplo, al artículo 9, Ajá. que dice que todas las acciones de seguridad interior van a ser consideradas como de seguridad nacional, entonces van a ser clasificadas. O sea, no vamos Entonces a... no vamos a tener información. De pronto, o sea, de pronto nos podemos enterar que en Tampico llegó el ejército. Y no solo eso, sino de las acciones que lleve a cabo, no va a haber un control, una rendición de cuentas. Es que bárbaro. Entonces, esta ley deja acciones que son muy importantes, completamente cerradas y completamente ambiguas. O sea, si tú regulas cómo va a salir el ejército y cómo vamos a preparar a nuestras policías en un mismo esquema y donde estén los incentivos bien claros para los gobernadores que tengan repercusiones administrativas, jurídicas y políticas, al que no prepare a sus policías, al que no tenga fiscales que sean capaces, entonces sí tendríamos los incentivos bien puestos. Hoy no están bien puestos. Déjame seguirte preguntando. El artículo 16 establece que en aquellos casos en que las amenazas representen un grave peligro a la integridad de las personas o el funcionamiento de las instituciones, el presidente de la República, de nuevo el presidente de la República, bajo su estricta responsabilidad podrá ordenar acciones inmediatas de las Fuerzas Armadas. ¿Y Lo el que recién federalismo? decías, ¿no? ¿No? No, sí. ¿Dónde queda? Después, el artículo 7 habla de los derechos humanos. Primero dice que hay un respeto irrestricto, deberá haber un respeto irrestricto a los derechos humanos, pero en el artículo 8, el artículo que sigue, habla de que se pueden suspender los derechos humanos. Mira, el artículo 7 es muy delicado porque dice en conformidad con los protocolos emitidos por las autoridades correspondientes. Así es. Cuando debería de ser en conformidad con los tratados internacionales, las recomendaciones y sentencias internacionales, criterios del Poder Judicial de la Federación, no al protocolo. O sea, tú imagínate a un papelito de protocolos. No, Cuando bueno, y ya además, tenemos firmados tratados internacionales en materia de derechos humanos. Cito textual, requiere la suspensión de los derechos humanos. Mira, nosotros creemos que se tiene que regular el artículo 29, el artículo 29 constitucional, Sí. que es el que habla sobre la suspensión de garantías, ¿no? Como en un estado de excepción entra suspensión de garantías. Ok, yo quiero ver qué gobernador se va a atrever a hacerlo, ¿no? Pero sería la única manera, si se regula el 29, en el que las Fuerzas Armadas entran, hay un estado de excepción, se suspenden algunos derechos, no se tienen que suspender todos, pero entonces sí tendrías al Congreso directamente poniéndolo a la Comisión Nacional de Derechos Humanos ahí, y entonces sí tendrías una estricta rendición de cuentas. Marilena, ahora te pido que suspendas tu conciencia crítica y que me digas cómo es lo que está por suceder, a menos de que la sociedad civil lo pare, que es dudoso que pueda hacerlo.
Pero que hablemos, esto de los derechos humanos es muy preocupante y otro artículo donde habla de la información de seguridad, de inteligencia. Es decir, que de nuevo el Ejecutivo puede ordenar, intervenir cualquier aparato, cualquier vehículo por razones de inteligencia y no tiene, y la información queda a resguardo. Bueno, y no solo eso, hay algún artículo por aquí que no me acuerdo cuál, pero le exigen por ejemplo, a la Comisión de Derechos Humanos que les dé información cuando no podrías hacer eso, porque ahí está la información de las víctimas. No, eso es lo que se hacía en Argentina, ¿no?, durante la dictadura y entonces, en Chile, ¿no? Creemos que varias partes de esta articulación que hacen de la Ley de Seguridad Interior es inconstitucional y si no lo podemos parar, nos vamos a ir a buscar acciones de inconstitucionalidad. Porque claro, ellos están diciendo, háganse a un lado, déjenos voltear cuanta piedra necesitemos y van a ver que arreglamos las cosas. ¿Tengo razón en cómo lo estoy viendo? Que esto es una ley diseñada desde una mentalidad militarista. Mira, yo no sé si está diseñada desde su mentalidad, pero lo que sí estoy segura es que los va a llevar a los militares a tener mucho más problemas porque seguro van a ser llamados por cortes internacionales. Entonces yo creo que lo que queremos solucionar, en lugar de solucionarnos, nos estamos hundiendo más y con esto estamos hundiendo a nuestras Fuerzas Armadas en quienes hoy los mexicanos confiamos. Sí, todavía confiamos en ellos. María Elena, última pregunta. De nuevo, el 2018 es año de elecciones. ¿Qué va a pasar el día de la elección? ¿Qué pasa si hay protestas civiles y llega el ejército? Sí, porque además la ley es sumamente vaga, ¿no? Dice, no van a intervenir en protestas sociales que sean pacíficas. ¿Cuál es la diferencia entre pacífico y violento? Que rompan un cristal en la calle, que le peguen con un bata a un coche, ¿no? O que vayan armados, ¿no? Porque la protesta en el 68, violenta sucede de todo. En el 68 tener pelo largo era suficiente para ser arrestado. Claro. María Elena, pues cortamos este programa con mucha preocupación. No sé si estás de acuerdo. Estoy completamente de acuerdo. El país vive una situación sumamente crítica en seguridad, justicia e impunidad. Lo que tenemos que hacer es dialogar para hacer un marco legal que nos sirva a todos, donde esté regulado las Fuerzas Armadas, pero principalmente donde tengamos policías que sean capaces, que sean respetadas por la sociedad y fiscalías que sean capaces y autónomas. Pues muchas gracias, María Elena Morera. Gracias a ti. Que resuene lo que estás diciendo. Gracias. Gracias, Davina.